¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal la niña? Estupenda. Estoy loco vuelva. Le damos los euros, o sea, o ya le permiten salir. Le dijo que con el resultado de la PCR, si es negativo ya está libre. Sí. Le llamó en el mismo día creo que los creadores. Sí, pero yo creo que se duplicó, porque nos hicieron un privado todo el club, pues porque nos hicieron un privado todo el club y aparte luego hizo menor. Yo creo que en el momento que se utilizaron ya gastos y tal. Pero yo te lo dije negativo, la verdad que bueno. Lo único hizo. Claro, perdió el fácil y tal, pero el cuerpo no tenía ni fiebre ni nada, ¿no? Pero eso. Bien. Nada, Bueno, a ver. para adelante, no queda. No voy para derecha. Oye, ¿qué tal? Bien. ¿Qué morro tienes, chaval? ¿Y para mí? ¿Y para mí?
¿Eh? ¿Quién estaba en la puerta? ¿Qué pasó, cariño? ¿Quieres mirarlo? Un billete. De 50 euros. ¿Sabes cuántas cosas puedes comprar con eso? Sí. Un montón de cosas. Tienes que decirle a papi que te lleva al kiosco. No te lo comas, no te lo comas. ¿Es de chocolate? Ah, qué mentiroso. Papi, mira qué pasó.
Erol, para un poquito ya, ¿eh? Nano. Ya, pues ahí paramos. Y ponte la mascarilla, papá. ¡2 minutos! Son 2 minutos, Carlos. ¿Qué quieres, enano? ¿Qué quieres? No. En el descanso del partido uno más. En el descanso del partido.
¿Cómo? Muy grande, ¿no? ¿Cuándo verifica los partidos? ¿Cómo? ¿Cuándo verifica los partidos? No sé, porque a veces que... Pues ahí gritan tanto esos chicos. ¿Qué pasa? No, me apetecía verlos un rato. Empiezan a notar las cosas. Menos si empiezan a notar.
para ir y a comprar. Punto final o control. Punto final o medo. Punto final o acoso. Punto final a explotación sexual. Punto final a violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero. Punto final ao control. Punto final ao medo. Punto final ao acoso. Punto final á explotación sexual. Punto final a violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero.
otro día lo llamé. Bueno, tú, tal, yo también lo pensé, ¿no? Los 2 minutos que no les avisaba, les decía que no se estaba orden de entrar para mí. ¿Dónde está Noah? Noah. Noah. Tienes mis llaves, ¿verdad? Ven aquí, oh. ¿Qué me jodió la botella? Pero me va a echar la bronca otra vez. Oh, nunca en la vida. A ver, ¿pero me vas a pegar o algo? ¿Qué te vas a hacer? ¿Y no me lo puedes decir desde aquí? Tú. Tienes mis llaves. Por favor, muchas gracias. La cuadrada. Hay muchas cuadradas. Pruébalas hasta que eres tú. Salanay. Eso nada, porque en el carácter siempre salen a las manos. Cuando El hay algo carácter en malo, el que no se casen que siempre. toca. Después, cuando le dicen otras cosas, son de padre. A mí también me pasa, claro, te comprendo. Sí, soy incomprendido. Tengo que llevarle agua a las Sí. Y ayer cagar. Triste, ¿no? Mira, tenemos que llevarle la comida a las chicas otra vez, ¿no? No, ayer. Ya sigo yo, que me toca usted. ¿Y cambio? No, y le dije a Dani, quiero cambiar la no tenemos siempre me digo que yo justo ¿qué tal, Leno? ¿Dónde la dejo? Estoy. Aquí, a nada, bolera.
Ceci, ¿dejaron en la oficina a mi cazadora? ¿Quién? ¿Está en la oficina? Gracias, Susana. Solucionan así ya dos streaming, la coordinadora. ¿Grabasteis lo que dijo José cuando pidió el primer tiempo muerto, en el minuto 5, 6 o 4 y pico? ¿No lo grabaste? Pues algo, eso debió de sentar cátedra. A 7 metros, mi madriña, no es mi madriña. 7 metros. Pepe, con este equipo, mucho que digas o no digas. Va él, pero está dentro del área. Va él. Tiene la posición ganadísima. Pita y ataque, hombre. Sí, pero me refiero, iban perdiendo los 6, me parece. Iban perdiendo los 6. Empezaron un ritmo de partido y dice yo, Dios mío, me está cansando sobrar. Punto. Me acaba de devolver la que le acaba de decir. Punto.
¿Pero tú de qué vas, chaval? ¿Pero tú de qué vas? Puta madre. Como vuelvas a tocar la silla, te echo yo del pabellón, no te echa el árbitro. Su puta madre. Tú vuelves a tocar la silla, que te echo yo del pabellón, no te echa el árbitro. Anda a comportarte. Pisan, no se interesa nada. Si el otro día no le patamos a la silla también. Pisando la línea. Bat. A mí se me empañan de seguida las putas gafas. Llega Hugo, bien. Bien, Hugo, bien. Es un animal, o sea.
Sale de entrenar a las 9 el lunes y se va al gimnasio, todos los días al gimnasio, que es un toro. De los torneos no pasa nada. ¿Qué le pasa ahí? ¿Cambiaron o qué? No, cambio de plantillas y de llevar más en cuenta para corregir el balón torcido. No va bien. No, se necesita para que le hagan plantillas. Al principio pensamos que era, ¿sabes?, la adaptación a la plantilla, el gemelo y tal, pero no. Le duele los gemelos. ¿Sabes esto? Él tiene que ir de aquí de limpiarse. Entonces, para corregirle eso y los dedos, se mete un vaso de puente y se lo torciona. Y está cagado, porque se le inflama el cuello, el pie y la cola. Lo voy a pedir a cambio, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? Lo que se puede, sí. Yo te voy a pedir. Podemos hacer los entrenadores. A ver,
otro. Claro. En la siguiente fase, si pudieran llegar a matar los El porriño no. No le pueden mandar al parlamento, claro. Pesado. Yo lo vi esta semana. La cabeza, se dejó la cabeza atrás. Chao, Toñín. Vamos,
Mercedes. ¿Qué quieres poner?
Erol, recoge la tablet, barra todo que nos vamos. Venga. Después lo ves. Yo he visto muchísimos hoy en la mañana. Muchísimos. Venga, ¿te ayudo yo? Vamos a bajarlo, venga. Erol, por favor, ¿puedes hacerle caso a tu padre? Mira, que vamos a Iván y a... Tienes hambre de eso, ¿no? Recoge.